Los saludamos muy especialmente. Hoy estoy con la senadora candidata presidencial, María Fernanda Cabal, o precandidata, ¿cómo hay que decirle? Bueno, todavía soy precandidata porque debo superar la contienda en mi partido. María Fernanda Cabal está de visita en Medellín. Quisimos conversar con ella porque siempre es una figura que tiene mucho que decir sobre lo que está pasando en el país. De hecho, la vi muy fuerte en los 2 últimos días con el tema del cambio del ministro de Defensa, ¿no? Primero la oí diciendo que Iván Velásquez es el peor ministro de Defensa que le ha tocado a Colombia en muchos años de su historia, y también muy crítica de la elección del nuevo ministro, el general Pedro Sánchez, que ahora se retiró. Hemos oído al general Pedro Sánchez, se retiró, ya parece todo más tranquilo. ¿Usted queda tranquila ya con ese cambio del general que se puso el Everfid y ya no va a generar tanto movimiento en la cúpula? No quedo tranquila porque uno de civil no entiende lo que es la organización militar, y la antigüedad determina la jerarquía. Por eso hay subalternos, por eso hay mando, por eso hay subordinación, por eso los grados son tan importantes. Entonces uno cree que puede pasar de largo, que chévere, pues a mí me gusta que sea un militar quien esté en ese cargo. De hecho, si yo llegara a la presidencia de la República, me encantaría que fuera un militar. Tiene que ser un militar retirado, o lo que está haciendo él de irse a la vida civil, porque constitucionalmente es una obligación, pero causa un traumatismo interno muy fuerte. Que no se vayan todos porque le diga, ay, no se vayan, pero es que no es igual a que te mande el que tiene experiencia a que te mande tu alumno. Aunque eso ha pasado cuando, no para ministro de Defensa, pero muchas veces para nombrar comandante del ejército o comandante de la policía, han tenido que sacar 20 o 30, en ese caso no los manda, pero sí han tenido que sacar. Ha pasado en otros gobiernos. ¿Por qué en este gobierno sería más complicado? Porque yo siento que Gustavo Petro, desde que llegó, empezó a descabezar generales de todas las fuerzas por su paranoia, por su personalidad. ¿Cuántos generales van? Por lo menos más de 60. Y de ahí en adelante empezó una purga, sobre todo en la policía. Entonces, que llegó el general Salamanca, la gente decía que estaba echando a los de Vargas. Yo se lo pregunté y me dijo que no, pero adentro esas disputas. Ahora sale Salamanca, hay que barrer a los de Salamanca. Por favor, hay que pensar en el país primero. La peor grosería que yo he visto, Luz María, es que 90 oficiales que hacen el curso y van para ascenso con sus familias listas ya con su tiquete aéreo para una ceremonia que es parte de su vida, les llegue un correo electrónico diciéndole que no ascienden. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace un mes. 90 coroneles que iban 90 oficiales, mayores, que iban para diferentes iban a ascender, ya habían hecho el curso. Entonces a 90 los barrieron. Los barrieron. ¿Y qué le dicen a usted? ¿Qué le cuentan a usted? ¿Por qué están haciendo esta Me dicen, esto es una sorpresa, doctora. Entonces ahí hay unos rumores que están en el aire, que el poder detrás del trono era el de una muchacha, creo que era mayor, que todos los ascensos se los consultaba la DNI. Y yo se lo conté al general Salamanca, no tenía la precisión del dato, le dije, ojo, porque consultárselo al DNI es la misma paranoia traducida de Petro a decir que es que me van a dar un golpe blando, pero termina generando un daño en el profesionalismo. Pero usted está diciendo que había una mayor que prácticamente tenía el poder de mover. Hay una mayor y un coronel de los que se ha hablado que mueven los hilos por dentro. Y una mayor que también sale relacionada con lo de Pitufo cuando filtran la información. Y a eso hay que ponerle atención. ¿Y por qué tendrían atención. tanto poder estas personas? Porque siempre alrededor del gran jefe hay quienes pelechan y quienes terminan de intermediarios y tomando decisiones por el futuro de los ascensos de otros. Bueno, a propósito, entendemos que a usted le gusta el tema de la carrera militar, o por lo menos por ahí alguien le dice la generala. Uribe. El otro día la escuché diciendo porque usted se quiere vender también o quiere parecer, o es una especie de mujer de hierro, que ese es el punto en el que se ubica para ser candidata. Es que no lo digo yo, cuando uno hace la interpretación de cuál es la visión del público,
mi mayor valor es la coherencia, mi mayor valor es la firmeza y es el sentimiento de la gente que me ve y me dice, salve a Colombia, gracias por ser valiente, usted es una berraca. Eso que percibe la gente es lo que configura una imagen. Eso es lo que siento yo que debo hacer cuando transmito información. Y a veces no siente que está muy, porque hay como unos segmentos, ¿no? Derecha, izquierda, centro, y usted de pronto con esa personalidad y esa actitud no se siente muy a la derecha, como que de pronto representa un sector ya cada vez más pequeño porque se va un poquito del centro, o cómo se siente ideológicamente ubicada. A ver, yo siempre he dicho que soy conservadora en el sentido natural de la normalidad. ¿Qué es conservador? Cuidar, usted cuida a sus hijos, usted no quema su casa. Conservar es la actitud natural de un ser humano que construye. Destruir es lo que vende la anarquía, el que cree que tiene derechos por encima de los demás. Entonces, cuando usted está convencido de que una sociedad civilizada no funciona sin valores y sin principios, cuando usted está convencido que la autoridad no es negociable, cuando hay una constitución política que protege a los colombianos y que no se puede arrodillar ante el narcotráfico ni tener que pedir permiso para erradicar, yo pregunto, ¿eso es derecha? ¿Eso qué es? Eso es ser institucional, eso es que me gusta el republicanismo, me gustan las instituciones sólidas. Yo, cuando me dicen, es que extrema derecha, la extrema derecha no existe, lo que existe es el sentido de autoridad. Entonces, si nos vamos a la extrema izquierda, la autoridad que ejercen, ¿cómo es? ¿Relajada o radical? Entonces, hay una desfiguración en cuanto a entender qué es derecha. Yo creo en el libre mercado, no en el Estado gigante. ¿Qué es eso? Izquierda, derecha. Entonces uno llega... Pero sí cree en una autoridad mucho más fuerte. Creo en una autoridad a la que el civil sienta que tiene el respeto y la dignidad, porque esos muchachos, esos soldados y policías dan su vida por nosotros. A propósito, su esposo José Félix Laforí, dirigente ganadero, está en el grupo de conversación con el ELN. ¿Usted cree que eso le puede costar a usted en su trajín ahora de candidata presidencial? Precisamente porque puede parecerle extraño a muchos de sus seguidores esa cercanía o ese deseo de su esposo participar en esos diálogos de paz. Esa creo que ha sido de las mayores controversias de mi vida. Él no ha vuelto a las conversaciones, ni yo quiero que vuelva, porque él está allí con el permiso que le otorgó Uribe, que le dijo es mejor estar que no estar. Pero uno no puede estar conversando con asesinos. Para mí es claro que el ELN es un grupo de sociópatas que toda la vida han vendido que defienden al pueblo y que asesinan. 70 años matando colombianos, eso es insoportable. Entonces yo creo que el diálogo se agota en la medida de que tu contraparte lo que muestra es que no tiene ninguna intención distinta a seguir con sus rentas ilícitas, que en el trasfondo de todo eso es lo que vale. ¿Y usted tiene esas conversaciones con su esposo? Sí, las tengo, no es fácil, porque no es fácil. ¿El que le dice, el que le explica de qué está pasando en esa mesa o para dónde va? A ver, ¿cuál es el problema entre él y yo? Él es mayor que yo, él es mucho más veterano en la política y de hecho en sus relaciones públicas. Yo de pronto he sido una persona más emocional, él es más racional, él es ingeniero, él le gusta construir en orden. Cuando uno es más joven que el otro, uno siempre cuestiona por qué el otro hace cosas. A mí me llamaba mucho la atención, y de Álvaro Gómez también, que la izquierda confía más en personas como Álvaro Gómez, como José Félix. Incluso eso me pasa a mí hoy en día, que en nadie más, porque uno es confiable, uno da certeza. Yo no te voy a prometer algo que no te voy a cumplir. Entonces, cuando él me dice, estamos en una mesa, el presidente Uribe me dijo que estuviera, yo quiero saber esto para dónde va. Con el tiempo, él veía cómo se dilataban las conversaciones sin llegar a nada concreto. No secuestros y secuestraban, no bloqueos y bloqueaban. Entonces, llega un momento en que se agota el discurso. No hay cómo estar en una mesa donde tu contraparte es sencillamente un criminal
de lesa humanidad. Si usted llegara a ser presidenta de la República, entonces, ¿qué pasaría con estas organizaciones al margen de la ley? No habría diálogo, eso Pero sí. a ver, ¿usted dialogaría con el violador de su hija? ¿Usted le dice, venga, tómese un tinto en mi casa? Pero es que hay una constitución y una ley. ¿Y cómo cree que se puede imponer la con seguridad? La fuerza del Estado. Usted impone, lo hizo el presidente Uribe. El ELN era un grupo de harapientos. ¿Por qué? Porque usted le cierra corredores territoriales que son los mismos. Luz María, el mismo corredor Pauraba es igualito. El mismo corredor que hoy tiene al Cúcuta destrozada, que es desde el Catatumbo. El mismo corredor de Aguachica a Ocaña. Es el mismo mapa de Colombia. Ciérrele corredores a los bandidos. Use la capacidad aérea. Tiene que erradicar la coca. Pero no podemos seguir siendo complacientes con el discurso buenista. Hay quienes dicen que luego del presidente Uribe, el mandato del presidente Uribe, en el cual se logró algo de contener, de arrinconar a los criminales, pues, pero que finalmente no se consolidó eso. Pero eso no es cierto. ¿Usted qué les dice a quienes dicen eso? Quienes conservan el afecto y el amor hacia Uribe es gente que vivió la tragedia de la violencia. Dijeron, gracias a Uribe pude volver a mi finca. Mi esposo fue 8 años a su finca y como él muchos. Gracias a Uribe pudimos volver a negociar, pudimos volver a abrir. Gracias a Uribe porque él no solo trajo lo que es recuperación militar del territorio, sino que llevó vías. La gente volvió a abrir sus negocios. ¿Usted se acuerda de ese programa Vive Colombia, Viaja por Ella? La gente no salía porque te secuestraban en la mitad del camino. Volvieron los hoteles, volvieron los restaurantes de camino, ni siquiera los grandes que también volvieron. Entonces, sin seguridad, Luz María, no hay desarrollo de nada. Mire Tuluá. Tuluá es el corazón de uno de los departamentos más desarrollados de Colombia, que es el Valle del Cauca. Nosotros tenemos infraestructura vial, tenemos agua en el corazón, el grupo criminal matando al que se le da la gana. Llevamos 3 concejales, el campesino que baja el cilantro, porque son redes criminales de distribución de cocaína que a la vez negocian también con otros elementos. Por donde sale la coca y la minería ilegal, entra el tráfico de armas y de personas. Entonces usted empieza a generar un poder y empieza a meterse en la política, ¿no es cierto? Y a comprar candidaturas. Todo es una espiral. Entonces yo siento que si usted no contiene con la fuerza y con la ley, porque aquí hay que hacer cárceles, pero con los criminales el único diálogo que va a existir es frente a un juez de la República. Punto. La paz se impone, no se negocia. A propósito, en esta conversación hemos traído mucho a colación al expresidente Álvaro Uribe y usted pues lo ha citado varias veces, pero también he escuchado que de pronto usted no se siente tan cómoda en caso de que las reglas en el Centro Democrático no sean claras. No se siente tan cómoda de ser candidata del Centro Democrático y de pronto se iría de manera independiente. ¿Es eso cierto o qué podemos esperar? Mira, a mí me han hecho todo tipo de propuestas porque uno oye historias, cuentos, chismes, todo el tiempo están llegando a decir que es que Uribe se va con otro candidato, que se va con un outsider, o sea, uno está expuesto a eso. ¿Qué es lo único que yo pido y que sé que no es por un embeleco propio? Que le serviría a toda una militancia y a gente que espera llegar también, cuando esto empiece a crecer. La transparencia en la selección. Usted necesita que le den reglas claras que no están. Reglas claras que todavía no están. Porque de pronto termina eligiendo el expresidente Uribe y lo que se entiende es que de pronto él estaría más inclinado para irse por Miguel Uribe. Eso es lo que se dice, pero yo tampoco lo veo tan claro, porque el momentum es decisivo para Colombia y un momentum decisivo necesita experiencia. Sin experiencia usted no saca un país adelante. O sea, lo digo y lo digo con respeto. Muy chévere la juventud, muy chévere ser joven, pero las canas se necesitan. Nosotros ya vivimos un presidente como Duque. Entonces, ¿qué fue Duque? Un muchacho que no había vivido en Colombia, no tenía ni idea de la complejidad de este país, un país anárquico, muchacho tibio. Él siempre había sido más inclinado al liberal progresismo,
siempre con el tema ambientalista hipersensible. Me parece que el mundo ya se dio cuenta que probar el progresismo y el wokismo terminó desbaratando Estados Unidos, Europa, no, por ahí no es. Uno cuida la naturaleza, pero uno no deja de buscar el bienestar. ¿Usted es seguidora de Trump? Sí. ¿Le parece que tiene unas... ¿Qué le ve bien y qué le ve mal a él? El sentido de autoridad. El sentido de autoridad. Pero por momentos no parece una versión de Gustavo Petro en su populismo, como a veces tomando decisiones populistas. No lo compares con Petro, porque Trump es un empresario exitosísimo. Lo que pasa es que él disgusta por sus formas. De pronto lo compararíamos por su antipatía en su aspecto, ¿sí? Que parece que a veces es arrogante, sí, pero es un presidente que entiende que el mundo tiene un desafío y la libertad tiene un desafío en la supervivencia, y él usa el poder de su mercado para someter, y eso no me parece malo, porque él te dice, vas a ser mi amigo, yo te quiero y sos mi amigo, vas a ser mi enemigo, yo te someto. Pero parece antidemocrático, ¿no? La vez de las elecciones que casi no quiso aceptarlas, que provocó esta toma del Congreso. Fueron un caos. Es que también los gringos se las traen. Hay zonas de Estados Unidos donde no te piden identificación para votar. Ese tema del voto por correo, que llegaron a la 1 de la mañana, bolsas enteras de voto por correo, o sea, generó muchas dudas. ¿Usted cree que Biden se robó esas elecciones? Yo sí creo que se la robó, como se la robaron a Jair Bolsonaro. Como le pasó al viejo Rodolfo, que aquí hubo algo raro porque 3 millones de votos eran insuperables de primera a segunda vuelta por Petro. ¿Y cómo se la robaron? ¿Qué cree? En la registraduría hay formulitas. Para terminar el capítulo de su candidatura, pues por aquí hemos tenido varios candidatos, digamos, de centro derecha, de derecha, que han dicho que ellos se someten a que todos se junten para derrotar a Gustavo Petro. ¿Usted estaría en esa tónica, en hacer una alianza, en sumarse a un candidato en caso de que usted no sea la elegida? Por supuesto, porque primero está el país y no los egos ni las vanidades personales. País primero, es que si el país está bien, estamos todos bien. Lo que pasa es que la gente está tan angustiada que te dice, únanse ya. Yo le digo, un momento, esto se va decantando, esto se va moviendo. Van subiendo unos, van bajando otros. El mismo sistema tiene las fórmulas de ir logrando que queden menos candidatos. Entonces, vamos viendo con quiénes tenemos más afinidad. Y seguramente, y yo estoy muy confiada, que este partido va a volver a lograr al menos 50 curules. Tuvimos 52, después las perdimos, después del gobierno de Duque perdimos 23. En ese momento el partido tiene 12 y 16. 12 y 16. La disminución es más de la mitad de lo que teníamos. Entonces, nosotros tenemos que volver a provocar eso. ¿Cuál es mi deseo, Luz María? Que tengo ahí unas disputas con personas cercanas a Uribe, por el miedo, con quienes dicen, es que hay outsiders que van muy arriba. Dos cosas que son Cuando importantes. Cuando usted dice outsiders que van muy arriba, habla de Vicky Dávila. Puede ser Vicky, pero también hay otros en el escenario que dicen apenas yo de mi nombre, ¿sí? Puede ser algunos Oviedo, que no hemos visto. O Oviedo, por ejemplo, el que fue candidato a la alcaldía concejal. Entonces, si uno deja el afán, sigue trabajando, decanta y que entre los 5 de pronto quedemos 3, por poner un ejemplo. Va a consulta pública abierta el día en que todos los partidos hacen consulta, que es el día de las elecciones de Congreso. ¿Sabe qué pasa? Que usted no solo arrastra las listas con el voto de opinión de la consulta, sino que usted logra lo que logra siempre el pacto y todos los partidos que participan, que es la reposición de votos. Entonces, ¿por qué el pacto hace consulta? ¿Porque Petro no era el elegido por ellos? No, porque usan la reposición de votos para primera vuelta. Y también, la consulta para mover la opinión alrededor de sus candidatos. Y para subir la elección de Congreso, que es más estructura que opinión. Entonces tú le imprimes opinión, entonces van a votar por mí, pero voten por este Senado, o si el Senado es cerrado, voten solo por el logo. O sea, uno ayuda a jalar la lista. Para mí ese es el ideal. Ahora, que haya un outsider o un insider después de la consulta, hay que sumarse al mejor.
Estamos a 500, poco más de 500 días de terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted, que desde el Congreso ha estado viendo lo que está pasando, hoy, ¿cómo evalúa esos 500 días que faltan? ¿Qué puede ocurrir? ¿Cómo ve el futuro de este mediano plazo en Colombia? Esto es como el éxodo de la Biblia, ¿no? El éxodo, donde hay quienes mantenían la fe y seguían a Moisés, otros decían, no, esto ya no más, usted nos está haciendo perder el tiempo, aguantar hambre, otros le rendían culto a otros dioses. Esto va a ser desierto y hay que prepararse, porque ni siquiera en los peores momentos podemos dejarnos derrotar en un país que lo ha sufrido todo a lo largo de su historia. Muchas personas incluso, pues, con las marchas de protesta, no volvieron a hacer marchas en el Centro Democrático. ¿Por qué? Yo siento que la marcha tuvo el sumo, no en la última, sino en la penúltima, que es la más grande, en la que yo he estado después de la del 2008 contra las FARC. Creo que fue 2008 la de las FARC. No recuerdo, pero sí recordamos que yo estuve en la marcha contra las FARC, yo lo he vivido, yo he vivido marchas apoteósicas. Ustedes, los paisas, son muy solidarios y una capacidad de congregarse enorme. Después de la del 2008 contra las FARC, la más grande, fue la penúltima con la que yo estuve, donde no hubo capacidad, no hubo forma de llegar a la plaza y me tocó entrar por arriba. No se hacen en este momento porque yo creo que el país está a la expectativa. ¿Qué candidatos van? Así sean muchos, después se van decantando. ¿Cómo vamos juntándonos para hacer un frente común para enfrentar la barbaridad del gobierno Petro? Pero lo que sí queda claro, Luz María, es que Petro ya se desmarcó de la izquierda y les dijo que la izquierda no servía a su antiguo gabinete en la Casa Estudio, Casa de Nariño, cuando todos observamos el Consejo de Ministros con tristeza un Consejo de Ministros, porque hay gente que le da risa, pero uno dice, eso es lo que gobierna Colombia, qué peligro y qué pesar. Hoy Petro se alinea con lo que yo he dicho que es el petrosantismo. Hoy pongámosle el santo petrismo. Usted ha hablado mucho de eso, usted tiene entre ojos a Juan Manuel Santos. Santos puso a Petro, así se ponga bravo. Petro no llega sin Santos porque Petro no tenía ni las relaciones públicas, nacionales ni internacionales, jamás las tenía las que tenía Santos. Era obvio, por eso Santos le pone sus alfiles en el primer periodo de gobierno. Lo que pasa es que pensaban que Petro se podía no solamente manejar en el primer periodo, sino que siguen claro, hasta hoy. Pero el primero es el más evidente. Te pongo mis alfiles, te pongo a Prada y otros más que de la Velasco, el Liscano, ahí, Chan. Cristo Lo que después. pasa, todavía no. Lo que pasa es que ellos pensaron que controlaban a Petro y no sabían que Petro estaba tan loco como está. ¿Usted cree que él está loco? Sí, él es una persona fuera de realidad. Además me lo han dicho los mismos de Santos. Sabíamos que estaba loco, pero no tanto. Cuando su nivel de loquera empieza a empeorarse, pues echa. ¿Cuántos ministros lleva él? ¿Ya lleva 50? Ya casi 50, sí. Bueno, Guinness Records. ¡Wow! Se imagina uno con 50, la junta directiva todo el tiempo cambiándolo y la gerencia todo el tiempo. Bueno, pero esa es la cabeza de Petro. ¿Qué pasa después? Cuando empieza a enloquecerse demasiado, ya pone en jaque los intereses de la élite colombiana, lo que yo llamo la élite revolucionaria, desde Bogotá, que han dirigido los destinos de la nación, los dueños de los grandes negocios, y que todos son socialistas porque es más bacano ser de izquierda, así la izquierda no los molesta. Cuando Petro empieza a mover el poder constituyente y se enloquece a prometer y que va a ser una nueva constitución. Ahí le dicen a Juan Fernando Cristo, usted a amarrar el loco, mi querido Juan Fernando. Y lo imponen porque él no quería. No quiso Guillermo Rivera y no quiso Roy Barreras, que viene de candidato. Dice usted que ninguno de ellos quiso ser ministro del Interior, que el único que quiso fue Juan Fernando. Lo impusieron a Cristo, porque él había hecho un video criticando y diciendo que no. Y ahí medio logró enderezar el camino en cuanto a que ya Petro dejó su poder constituyente, que le gusta, pero no le gusta el de Venezuela, ¿no? Hoy, ¿qué tenemos?
un Petro que tiene que moverse del radicalismo, que traiciona a sus alfiles más leales. Miren cómo se portó con Gustavo Bolívar, eso parecía un novelón. Bolívar debería escribir algo así, ¿no? Llorando, te amo, pero yo no. Una nueva serie de Netflix. Una nueva serie, te amo. Y entonces, la Muhammad, que me parece que es una ecópata, esa es otra que está completamente chiflada, ambientalista, que cree que desafía la ciencia y la tecnología y nos va a dejar cocinando en leña, pero quieren proteger los árboles. Entonces les dice, no los quiero, yo quiero es a Benedetti y a Laura. Para mí ese mensaje es clarísimo, o sea, pobres los fundamentalistas de la JUCO, pobres todos estos que estudiaron maoísmo, todos estos seguidores de Petro que pensaban que Petro era el Mesías y les iba a traer el cambio, los traicionó, se fue con lo peor de la política. ¿Y qué papel cree usted que ahora puede jugar el expresidente Juan Manuel Santos en estas próximas elecciones? Claro, porque Juan Manuel Santos ha sido aliado de Petro. Y hacemos brevemente un poquito de historia. Cuando Ordóñez disciplina a Petro, el que lo apoya es Santos. Cuando viene la disputa... Sí, cuando Ordóñez lo saca del cargo, así es. Unos magistrados del Consejo Nacional Electoral, que eran santistas, le ayudan a Petro a retomar totalmente. Le ayudan, además de forma completamente irregular. Y todos los demás procesos de Petro se quedaron dormidos en el olvido. Y usan su tenaza con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en tiempo récord restituyan a Petro. No, es que son impresionantes. La eficiencia de la izquierda es impresionante para eso, ¿no? Para distorsionar y para la propaganda. Entonces, ¿por qué llega Santos ahora? Petro le ayuda a Santos en la contienda contra Zuluaga, 2014. O sea, ellos se van ayudando entre sí. ¿Qué pasa? Santos le ayuda a Petro a la alcaldía de Bogotá reventando a Peñalosa y patrocinando los 3 candidatos que sirvieron para dispersar la votación, que después fueron ministros de Santos y Sara Anticorrupción. Es que sí, en ese momento eran Gina Parodi, David Luna y Carlos Fernando Galán. Hay que tener buena memoria para uno ver cómo juegan las fichas, porque Santos es un jugador de ajedrez excepcional y sin hígados. Entonces ahora llegó ya y le dijo a Petro, tú ya no vas, ya fuiste presidente, ya te hicimos presidente, ya pongo el presidente yo y nos tenemos que mover más para el centro. Entonces, ¿quién les queda en el juego? Claudia, que es de Santos, Fajardo, que también va a jugar siempre al independiente, al profesor, doctor en matemáticas, al bacán, pero está casado con María Ángela Holguín, ¿no? Que fue la canciller de Juan Manuel Santos, pero no es darle mucho poder al expresidente Santos, como que él definiera los... Pero si es que pues, no es darle mucho poder, es que él es parte de este ejercicio del gobierno hoy, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué candidatos? Viene Roy, viene Cristo, yo no sé el pobre Luis Gilberto Murillo que renunció a la nacionalidad estadounidense, cómo esté después de venirle a servir a Petro, semejante error que cometió. Pero ellos se van a intentar mover al centro, de pronto parecer un poquito más con un discurso de autoridad, pero téngalo por seguro que aquí... Es decir, lo que usted está planteando más o menos es que sería un sector de izquierda cuya cabeza espiritual sería Gustavo Petro, un sector de centro cuya cabeza espiritual sería Juan Manuel Santos y un sector de derecha cuya cabeza espiritual sería el expresidente Álvaro Uribe. No, yo pienso que Santos va a resumir en lo que es el centro para ponernos a nosotros de radicales y él lograr capturar una parte del votante de izquierda, la izquierda que arrepentida debería venirse es para este lado, no quedarse en esa indefinición porque la siguen usando. La izquierda radical no va para ningún lado y ya lo entendió Petro. Van a buscar unirse con un candidato santo petrista para poder llegar al poder. Bueno, si usted llegara a ser presidente, ¿cuáles serían, para cerrar, cuáles serían como sus banderas? La primera, el restablecimiento del honor y la dignidad de la fuerza pública. Y eso significa restableciendo a todos los mejores que ha hecho este gobierno. Cuando usted restablece a los mejores,
y usted organiza la reconquista de Colombia teniendo en cuenta los desafíos de cada región, narcotráfico, minería ilegal, la población, si usted tiene indígena, campesino, si es frontera, si es mar, usted vuelve y le da a este país un respiro porque llega la fuerza pública y no puede llegar sola. Tiene que llegar acompañada de esa es su principal todo bandera. el mundo. La principal es esa, pero usted paralelamente necesita plata. Y para tener plata usted tiene que generar confianza, no incertidumbre, que es lo que ha generado Petro desde el principio. Y la confianza es alinearnos al lado de los Estados Unidos, restablecer las relaciones con Israel para todo el apoyo y abrir mercados para los productos colombianos. Pero pareciera que Donald Trump no está pensando en ningún país, ayudarle a ningún país, sino en ellos ver cómo trabajan solamente internamente. Eso no. No, Trump tiene una estrategia que es el garrote primero y ahora viene la zanahoria. Y Trump sabe que o miran a América Latina o la pierden, porque China entendió que el desprecio de los norteamericanos por nosotros era su oportunidad y llegaban con la chequera. No, vos no decís que no sin necesitar la plata. Se dio cuenta que China había copado geoestratégicamente los espacios que ponían en peligro su propia seguridad, como el Canal de Panamá y todos los puertos del Pacífico. Va a llegar la propuesta para poder generar dentro del mercado norteamericano, dentro de su demanda, las posibilidades de que América Latina sea su gran proveedor de manufactura. Es una propuesta que va a llegar. Sí van a mirar y sí van a invertir dinero. Lo que no van a hacer es que los países los expongan a las vicisitudes de inseguridad jurídica e inseguridad material. Van a obligar a que los estados le garanticen el capital al inversionista extranjero. Y dentro de poco van a anunciar la política migratoria que sé que va a ser un hit. Ya pasó el garrote, viene la zanahoria. Bueno, después hablamos de la política migratoria de Trump, pero antes de terminar, que las fechas, ya llega marzo, faltaría un año para las elecciones parlamentarias. Correcto, exactamente un año. Y el tema de las candidaturas presidenciales, como cuándo se van decantando, cuáles son los tiempos, desde cuándo empezaremos a ver que se empiezan a hacer las consultas o a definirlas. ¿O nosotros? Ustedes. Nosotros no tenemos fechas todavía. Hay que empezar. Pero esto se debe definir a lograr un mecanismo. Ahorita en el segundo semestre de este año. Se debería definir es, por lo menos de los 5, quedar 3, digo yo. En este momento hay 5. Somos 5. Pues no es porque quiera excluir a nadie, pero 5 son muchos. Es como hoy que hay 40 candidaturas, pero unas van subiendo y otras van bajando. ¿Cuál es mi mayor desafío? Las encuestadoras. Las encuestadoras no están reflejando la realidad de lo que yo leo en mis mediciones con inteligencia artificial. Para mí las encuestadoras están más obedeciendo a grupos económicos que no solo las financian, sino que después las impactan a través de sus propios medios de comunicación y eso cambia la percepción del público. Yo confío más en las grandes encuestas hoy hechas a través de la lectura de la conversación de redes que el método tradicional de encuestar. Yo voy a seguirme moviendo en eso porque hay que mostrarle al público la realidad de esta Pero elección. entonces van a tener una discusión porque lo que ha demostrado el Partido Centro Democrático con el expresidente Uribe a la cabeza es que toman la decisión por encuesta, o así ha pasado en las últimas. Pero eso no va a pasar. Va a ser diferente. No esta vamos vez a usar encuestas porque es una encuesta que finalmente termina teniendo problemas como la de hace 2 años y medio. ¿Cuál fue la de hace 2 años Pues y medio? me sacan a mí y queda Oscar Iván Zuluaga y no dura un mes. Ajá. No era lo que la gente quería. La única que estaba en la conversación en redes con Petro era yo. No había ninguno más. Y después van Pero las definiendo. redes no también son algo medio antidemocrático, porque las redes representan primero a unos cuantos que nos movemos en las redes, no representa a todo el país. Y segundo, hay una cantidad de bodegas que hacen que La bodega realidad se altere. Sí. La bodega es insuficiente hoy con la capacidad de recolección de información, por ejemplo, con métodos como el que usa Bloomberg Intel Atlas. Esa es la única que acertó
99% con Trump, con Milei. Las demás daban perdedor a Trump hasta el día de la elección y a Milei lo daban perdedor con Massa y una que otra como por un 4%, jamás un 12%. Entonces sí hay hoy una tecnología que vacía la totalidad de la red para darle lectura. Entonces, ¿usted cómo hace para alterar 700.000 cuentas de redes? Con una bodega, es insuficiente. Se ven cosas, se ven cosas. Ha sido interesante las encuestas, pues porque recordemos desde cuando Uribito, Andrés Felipe Arias, se sometió a la consulta con Noemí Sanín, y Noemí Sanín, a pesar de que era menos uribista que Uribito, pues terminó ella ganando. Luego ha venido pues otras consultas que el presidente Iván Duque salió de una de esas. Pero también dejó mella, porque la mayoría de la base del uribismo estábamos con Rafael Nieto y no con Duque. Sí, entonces eso, pues solamente la elección del candidato o de la candidata del Centro Democrático ya es un tema que será importante, pero además ese candidato terminará eventualmente sumándose a otra consulta más general para elegir un candidato anti-Petro, en lo que uno lee en el panorama político. Pero ya no hay más consulta, no puede. No hay consulta, pero se tendrían que sumar. Sí, pero la sumada no puede. No es consulta. No es consulta, pero es que el que vaya ganando va atrayendo. ¿Hasta cuándo se puede hacer una consulta? Hasta el día de la consulta de marzo. Hasta marzo. Entonces, probablemente en marzo. Otros partidos se juntarán para hacer consulta, que es lo que están hablando liberales, conservadores, la U. ¿Sí? Bueno, aquí tienen a María Fernanda Cabal, senadora, combatiente, beligerante en sus expresiones. Muchas gracias por venir hasta el Colombiano. ¿Y qué la trae por Medellín? Bueno, estoy de gira, a mí me gusta visitar los pueblos. Los pueblos, incluyendo Medellín. No, pero es que Medellín es una ciudad-pueblo, porque la identidad del paisa es pueblo, es montaña. Tenemos algo de montañeros, pero mucho de cosmopolita ahora. Esta ciudad creció de una manera impresionante. Esta ciudad, por donde uno la mire, además tienen diseño, es limpia. A mí siempre me ha encantado que el paisa pinta y pone una matica. O sea, si la gente sea humilde, todo está limpio. Siempre. Bueno, como en los colegios de monjas, ¿te acuerdas que todo era barrido? Yo no estudié en colegio de monjas, no me acuerdo. Pero bueno. Sí, pero me echaron. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento. Que tengan un gran día.